Buenas noches a todos compañeros y compañeras, espero que estén bien. Necesito saber si me están escuchando y están viendo la presentación. Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hoy tenemos algunos temitas interesantes porque ya es el cierre de este ciclo. Entonces vamos a hacer, digamos, un recuento de algunas cositas y un último tema como tal. Eh, Les envié por el chat esta semana, ayer, que ya la última actividad estaba calificada con la retroalimentación respectiva. Si tienen alguna observación me lo hacen saber por favor, por correo o por el chat, que con mucho gusto pues se hacen las claridades que tengan que hacerse. Bueno, aquí hay un tema que es el tema de los controles, aunque yo ya lo abordamos desde un punto de vista más práctico. Repasemos nuevamente toda la estrategia que debe ser los temas de riesgos. Yo lo primero que debo definir es un alcance. Dentro de ese alcance hago un levantamiento y una clasificación de activos. Luego hago un listado de amenazas y vulnerabilidades para luego hacer un escenario de riesgos, definir las tablas de probabilidad e impacto, que son las dos dimensiones por las cuales se miden los riesgos. Luego hago una calificación de los riesgos y obtengo un mapa. Ese mapa, que es un mapa de aceptabilidad, un mapa de colores, me va a permitir visualizar cómo estoy en términos del riesgo. Luego se deben proponer unas medidas de tratamiento a los riesgos altos, aquellos que son naranjas y rojos, son los que hay que hacerle un mecanismo de tratamiento. Es muy probable que con ese mecanismo de tratamiento algunos que estén en amarillo bajen, es muy probable. Ahora, dentro de la estrategia de tratamiento, lo más frecuente es que se, se lleve como a un solo ítem, que es el tema de lograr mitigar. Pero no olvidemos que tenemos 4 acciones que me permiten a mí hacerle ese tratamiento. El primero es evitar, es buscar una serie de alternativas para que el riesgo no se consolide, para que el riesgo no pase. Eh, Eso de una u otra manera me ayuda a reducir la probabilidad. No estamos diciendo que vamos a reducir, vamos a eliminar el riesgo, sino que estamos evitando que ese riesgo se consolide. El otro es el mitigar, que es lo que normalmente se hace. Tenemos el aceptar, que es aquel que se supone que una vez implementados los controles debería de aceptarlo. Hay muchas estrategias para aceptar el riesgo, o porque los controles son muy costosos, o porque no se consiguen, o porque realmente el costo-beneficio de implementar un control pues no justifica para ese tipo de activo. Y el otro es transferir, es buscar un mecanismo que me permita que otra parte, una tercera parte, pues lleve consigo ese tema de riesgos. Lo normal es que sea a una aseguradora si es un bien mueble. Pero uno puede hacer transferencias de riesgos de todo tipo. Uno puede, por ejemplo, hacia otra área. Supóngase que encontramos unos riesgos que no son nuestros. Digamos que estamos haciendo una prueba de seguridad o estamos haciendo un análisis de riesgos en las aplicaciones y encontramos unos riesgos fundamentales en la red, en los routers o en los switches, que en algún momento nos puede afectar. Pues ese riesgo no lo administramos porque el de nosotros es el de la web, entonces lo que hacemos es transferirlo, es llevarlo a una tercera parte para que se haga cargo de ello. Ahora, lo más frecuente es utilizar mecanismos para mitigar esos riesgos.
Esos mecanismos pues realmente se resumen en lo que son los controles. Entonces, los controles son una estrategia que me puede permitir o bien reducir un poco la probabilidad o reducir los impactos. Entonces, cuando yo intento hacer la reducción de cualquiera de los dos, pues yo tengo una buena estrategia que me permite en el tiempo darle la gestión a esos riesgos. Entonces, los controles generales incluyen 4 tipos de controles. Tenemos los controles detectivos, que son aquellos que de una u otra manera pues me van a permitir detectar en línea o en un tiempo muy real qué es lo que está sucediendo con el sistema. Tienden a ser un poco más costosos, pero reducen enormemente la probabilidad, ayudan a fortalecer los temas de impacto y bueno, hay varias cosas ahí alrededor cuando yo utilizo ese tipo de controles. El otro son los correctivos, son controles que yo implemento cuando pues ya pasó el evento, pues hay nada que hacer. Cuando el evento ya sucedió, entonces yo debo hacer una corrección. El tema de los correctivos es que es muy frecuente que se corrija el problema, pero no la causa raíz. Y ese es un error. Debemos encontrar, una vez sucede un evento de seguridad, la causa raíz por la cual sucedió y no centrarnos en estar solucionando el problema, sino la causa raíz para que en el futuro digamos que la probabilidad de que ocurra pues sea diferente. Tenemos los disuasivos, aquellos que de una u otra manera evitan que el riesgo se consolide, le apuntan mucho a evitar el riesgo. Y tenemos los preventivos que ayudan a fortalecer la probabilidad de que ocurra. Entonces en los preventivos yo tengo muchas opciones, mantenimientos preventivos, políticas de seguridad, planes de cultura, bueno, mucho que hay ahí alrededor. En los detectivos pues tengo sistemas de detección de intrusos, sistemas de log, los sistemas de cámara. En los correctivos normalmente tenemos los antivirus, pues ya el bicho llegó a la máquina, entonces hay que corregir sistemas de backup, disaster recovery planning. En los disuasivos tenemos cámaras, tenemos acuerdos de confidencialidad, contratos, y en los preventivos pues tenemos otros mecanismos técnicos, usuarios, contraseñas, firewall. Bueno, hay muchos elementos que hay ahí alrededor. Una de las estrategias que se utiliza hace mucho tiempo es conocida como seguridad en profundidad. Son una serie de controles técnicos que me van a permitir de una u otra manera pues reducir cualquiera de los riesgos que yo tengo. Entonces la seguridad en profundidad es un modelo por capas que lo que dice es hay una capa externa donde usted debería de considerar todo el tema de políticas, normas, procedimientos y lineamientos. Cuando ya usted tiene de una u otra manera esa documentación que está reglamentada, que está firmada y que está divulgada, debería de considerar los aspectos físicos, la seguridad física, todo el tema de puertas, blindajes, cámaras, los perros, los vigilantes, bueno, todo lo que hay alrededor de lo que es la seguridad física, el ingreso a los centros de datos, el ingreso con carnet, todo lo que hay alrededor de la seguridad física y entregar unos lineamientos que permitan reducir cualquier elemento de inseguridad que haya ahí. Luego está el perímetro y es cómo de una u otra manera nuestro diseño de la red tiene elementos de seguridad o tenemos una estrategia de arquitectura de seguridad para todo nuestro perímetro. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a visionar qué deberíamos estar mirando en términos perimetrales cuando nos pueda suceder algo. Ahora vamos con la seguridad en la red interna. Todo lo que esté ya asociado no al perímetro, sino lo que tenemos adentro en nuestra organización. Entonces ahí está asociado mucho los temas de infraestructura y redes, pero del lado interno.
Entonces ahí viene el tema de líneas bases de seguridad, cómo funcionan, cuál es el aseguramiento de los routers, de los switches, de los balanceadores de carga interno, todo lo que hay ahí alrededor. Luego viene la estrategia de los sistemas de procesamiento. Hay que asegurar los servidores, los PCs y los sistemas de cómputo en general. Tener lineamientos para ellos. Si tenemos una red Microsoft, entonces ahí podemos tener las GPO, grupos de políticas que me permiten controlar o hacer un control sobre ciertos elementos de la red, recursos compartidos, panel de control, impresoras, bueno, control de acceso en general. Entonces aquí nos deberíamos de cuestionar, de acuerdo a los riesgos, cómo vamos asegurando los servidores y los PCs. Tenemos el tema de las aplicaciones. Es un mundo grande porque ahí dependemos de los lenguajes de programación, todo el tema es de almacenamiento, las bases de datos, los middleware, los frameworks, los publicadores web, que tengo Apache, JBoss, SAM, LAMP, bueno, todo eso que hay de tecnología alrededor de lo que son las aplicaciones. Y entonces la pregunta ahí es, ¿cómo aseguro yo las aplicaciones y los frameworks que hay detrás? ¿Cómo entrego yo lineamientos de seguridad para un Apache, para un Internet Information Server, para un servidor de aplicaciones, o para mi aplicación de nómina, o para mi aplicación CRM, bueno, qué sé yo, cualquiera que sea la aplicación? Y por último, lo que dice el modelo es que usted debería de considerar elementos a los datos. ¿Cómo asegurar el dato? En dos sentidos. El que está en tránsito y el que está estacionario, el que está local almacenado en algún sistema, en un disco duro, en una llave, qué sé yo. ¿Cómo aseguro el dato? Debería de tener ciertos mecanismos que me ayuden a reducir los niveles de riesgo. Por eso se llama seguridad en profundidad, porque yo lo que busco es una estrategia desde lo más global hasta lo más particular, que es el dato. Independiente de dónde esté almacenado, yo debería de considerar una serie de elementos que me permitan a reducir esos niveles de riesgo. Aquí tengo una serie de ejemplos de lo que podría darse en cada uno de las etapas. Entonces tenemos en los temas más globales todo lo que son roles, responsabilidades, programas de educación, procedimientos. En el perímetro, entonces tenemos todas estas estrategias que seguramente las hemos conocido. Temas de firewall, temas de pruebas de intrusión, aunque las pruebas de intrusión realmente aplican en todas las capas. Lo que son los Web Application Firewall, en el caso tal de que visionemos algunos riesgos asociados a los ataques web. Estas son herramientas que, digamos, están visionadas cuando los riesgos son muy altos. No se debiera adquirir herramientas que no tengamos un riesgo visionado, porque es muy probable que a lo último, cuando estemos evaluando la efectividad, la eficacia y la eficiencia de esa herramienta, podamos generar algún tipo de inconformidad de por qué te gastaste esa plata si no está funcionando para lo que debería ser. Lo mismo los sistemas de detección y prevención de intrusos. Hay que revisar cuándo instaló un IDS y cuándo instaló un IPS. Igual VPN, NAC, NAP, bueno, todo lo que hay alrededor. A nivel de red interna tenemos lo que son las VLANs, también tenemos sistemas de detección de intrusos, todas las configuraciones en las redes inalámbricas, que es el protocolo 802.1x, sistemas de cifrado. A nivel de host, entonces también tenemos una serie de elementos que nos permiten reducir los temas de los riesgos, prevención de intrusos a nivel de host, todo el tema de anti-malware, logs. A nivel de aplicación, realmente es un mundo grande, Aquí es donde están los Web Application Firewall, evaluaciones de seguridad, políticas, técnicas seguras de programación. Ese debería ser uno de los ítems bandera en los temas de desarrollo de software. Antes de pensar en un WAF, pensar cómo está construido mi código fuente. Y de acuerdo a eso, entonces ya empiezo a poner otro tipo de capas. Y tenemos los datos.
Entonces, si tengo encripción, si tengo ofuscamiento de código, si tengo un tema de prevención de datos y bueno, todo lo que hay ahí. Esos son solamente ejemplos de lo que puede ser la seguridad en profundidad y cómo técnicamente yo empiezo a abordar por capas cada uno de los controles de acuerdo a. Es una buena estrategia. Algunas normas que podemos consultar, definir, revisar para decir, ve, aquí tengo controles y de aquí puedo subsanar varias cosas. Obviamente la 27000 es un buen referente, pero hay muchas más. O sea, no, el mundo no se mueve sobre la ISO. También tenemos el manual de CISP y tenemos todos los estándares NIST. Estos son algunos ejemplos. La 53 de controles, seguridad en móviles, todos los temas de criptografía, cómo configurar web service y hay más. El tema de ciberseguridad, que es la NIS 1800. Y bueno, la NIS genera muchas normas, muchas recomendaciones, muchas buenas prácticas que nos permite tener otro panorama diferente de controles. Ese es como el mensaje en términos de controles. Ahora, esta es una arquitectura básica de red donde yo tengo un acceso a internet, tengo el enrutador que normalmente lo provee el que me ofrece el servicio de telecomunicaciones. Tengo internamente un par de firewalls y tengo una cosa que se llama la DMZ, la red desmilitarizada, y la MZ o red interna. Entonces esto es una arquitectura de red, pero cuando empiezan a aparecer los pequeños problemas, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar una estrategia que me permita, de acuerdo a esa problemática, empezar a monitorear. Entonces empiezo a colocar lo que son los sistemas de detección de intrusos. Entonces coloco unas sondas que me permiten monitorear porque tengo una serie de eventos de seguridad. Si tengo un problema de escaneo, entonces lo que hago es poner una VPN que me dé cifrado en la comunicación y empiezo a tumbar ese tipo de amenazas. Tengo los HIDS o los sistemas de detección de intrusos de host que me van a monitorear cada una de las máquinas, y tengo una cosa que se llama un correlacionador de eventos de seguridad, que son los famosos SIEM. Y seguramente voy a colocar un IPS, un sistema de prevención de intrusos que me permite tumbar conexiones maliciosas, tumbar posibles ataques cuando los va detectando. También hay que ser cuidadosos con esos dispositivos en el punto de que es necesario reducir lo que son los falsos positivos, porque esto lleva un proceso de aprendizaje, un proceso que hay que definir cuando se pone en modo activo. Entonces hay que ser cuidadosos con estos dispositivos. El IDS es muy pasivo, él simplemente está mirando los registros que pasan por la red y alertando dependiendo de la configuración que yo tenga. Entonces yo voy eliminando ese tipo de amenazas, coloco antivirus y todo esto. Pero entonces surge una pregunta interesante. Tengo mucha tecnología y las personas. Entonces nos preocupamos mucho de la tecnología, que es muy buena, que es muy interesante, que nos ayuda a automatizar los procesos. Pero ¿y qué pasa con las personas? Con ese eslabón más débil que siempre se ha catalogado, y que por ahí es por donde entran los bichos, los ataques, el malware que conectó la memoria, que le dio doble clic a un correo y bueno, y todo lo que hay alrededor. Entonces dentro del proceso de controles existe un pasito que es los planes de cultura en seguridad. Entonces los planes de cultura y sensibilización deberían de tener una concentración importante en términos de que debe ser periódica. Son planes periódicos que nos van a ayudar de una u otra manera a fortalecer los temas de seguridad. Entonces en los planes de cultura es importante diferenciar varias cosas. Una cosa es la información, otra cosa es la formación y otra cosa es la sensibilización. Son tres cosas diferentes.
Entonces, cuando informamos, pues si mandamos un correito por ahí, ojo con el último malware y bueno, estamos informando. Cuando formamos, es que sentamos a un grupo de personas y le damos un curso de 10, 15, 20, 40 horas sobre los temas globales de seguridad. Estamos formando a la persona. Pero llega el tema que es más difícil y es sensibilizar. ¿Qué tan sensibles somos frente a los riesgos y a los temas de seguridad? ¿Hasta dónde llega nuestra sensibilidad y hasta dónde llegan las otras áreas? Pues nosotros somos o de riesgos o de seguridad, que eso es lo ideal, pero las otras áreas, ¿qué tan sensibles son con la gestión de riesgos y la seguridad? Entonces ahí hay una dificultad porque se puede tener mucho esfuerzo en informar y en formar, pero la gente no es sensible. Y ahí digamos que es donde podemos fácilmente fracasar en términos de cómo lograr que las personas sean sensibles frente a los temas de seguridad. Entonces aquí la estrategia que les traigo es cómo hacer un plan de cultura. Entonces son 4 etapas importantes. La primera es el tema de planeación. Natalia dice, siempre es la pregunta, claro, y es una de las más difíciles de resolver, es cómo hacer que una persona sea sensible. Y hay muchos ejemplos, nosotros lo vivimos a diario con los cajeros electrónicos. ¿Cuánto hace que no cambiamos una contraseña en un cajero electrónico? Y el banco siempre nos dice, cambia la periódica, están haciendo mucho fleteo, se robaron, están clonando. Y eso dicen y nosotros no somos sensibles. Es difícil, el trabajo con las personas es difícil, pero ese es el cuento de seguridad, hay que insistir, hay que revisar hasta que de una u otra manera pues se tome conciencia del tema. Una primera etapa en un plan de cultura es la planeación. Entonces en la planeación yo debería estar visionando cuáles son los riesgos que tiene la organización, qué es lo que le aqueja en términos de problemáticas. Entonces de esos riesgos yo empiezo a ordenar el tema y es, ok, ¿cuáles son los públicos objetivos? ¿Cuáles son los temas prioritarios con que yo debería buscar un plan de sensibilización? ¿Cuál es el presupuesto con que cuento? ¿O cómo busco presupuesto pues, para no quedarme cortico con el tema? Entonces en la planeación yo tengo muchas cosas por hacer, cuáles son mis recursos, cuáles son las personas que me van a ayudar. Tengo que contactar personas, por ejemplo, del áreas de comunicación, de las áreas de diseño de piezas, si la empresa tiene diseño de piezas, que nos ayuden con todo eso. Cuando ya tenemos el tema de la planeación, vamos al diseño. Ahora sí, diseño de contenidos. Nosotros somos los llamados a diseñar esos contenidos y sobre qué vamos a sensibilizar. Entonces, dependiendo de la estrategia, los contenidos tienen que empezar a fluir. Y ahí es donde tenemos que apoyarnos en las áreas de comunicaciones internas si las hay, o en las áreas de recursos humanos para los temas de divulgación y gestión del cambio. Porque es que nosotros como ingenieros, tenemos que ser honestos, digamos que somos muy buenos para copiar, pero para que el otro entienda, yo creo que es un poco más difícil, porque escribimos muy técnicamente y al usuario final hay que llegarle de otra manera. Entonces ahí en el diseño hay que establecer cuáles son los diálogos, cuáles son los guiones, qué va en los plegables, qué va en el video, eso lo tenemos que diseñar. Cuando ya todo está diseñado, todo está planificado, vamos a la implementación. Entonces la implementación, de acuerdo a esa planeación, yo puedo entonces pensar en un B-Learning, un e-learning, un sistema web, una serie de pancartas, pisapapeles, juegos, qué sé yo, o sea, hay muchas estrategias. Si mi estrategia definitivamente es la formación, entonces tengo que hacer grupos focales para poderle entregar la información y dentro de esos grupos focales pues yo tengo que definir pues, cuál es la información que le voy a entregar un poco más resumida. Por eso el tema de diseño es importante.
Entonces, si la estrategia es hacer peldones, hay muchas estrategias. Una de las recomendaciones es evitar en lo máximo hacer uso del correo para informar los temas de sensibilización, porque es que el correo se volvió, como lo dijera yo, tan lleno de cosas, y entonces le llega un correo del área de seguridad y uno lo que hace es coger ese correo y mandarlo por allá a otro ladito y dice después lo leo, pero uno sabe que uno no lee eso. Entonces es una estrategia que no es tan eficiente como otro tipo de estrategias. Entonces ahí es donde dentro de la planeación tenemos que empezar a revisar pues si tenemos algún presupuesto. Y ese presupuesto entonces nos va a dar, bueno, vamos a hacer un desayuno de trabajo, vamos a socializar las políticas, porque recuerden que toda esa estrategia está asociada a qué riesgos tengo. Y de acuerdo a esos riesgos es que yo empiezo a actuar con respecto a la implementación. Ahora, la última parte es la retroalimentación. Entonces aquí surge una temática bien interesante y es cómo nos damos cuenta que ese plan de cultura está surtiendo efecto. O sea, es bueno, de una u otra manera la gente está entendiendo, la gente es un poco más consciente. Entonces hay que establecer una estrategia de retroalimentación que logre evaluar los planes de cultura. De ahí, recomendaciones, pues, uno, el mapa de riesgos que tengo aquí en la planeación. Entonces vuelvo a calcular los riesgos y verifico qué tanto han bajado por este tipo de control. Otro, el nivel de incidentes reportados. Entonces, supóngase que en algún momento se midieron la cantidad de incidentes de seguridad, temas de reseteo de contraseñas, temas de hay algo raro en mi computador, yo creo que es un malware, yo creo que me roban la información, cualquiera que sea el evento. Después del plan de cultura, imagínense si de pronto esos reportes aumentaron en un 50 o en un 60%. Entonces eso es un indicador bien interesante. No es que el sistema esté mal, sino que es que el plan de cultura está surtiendo efecto, porque la gente ya está siendo consciente de que debe notificar los incidentes de seguridad. Entonces, ojo con esas lecturas de retroalimentación, que después de un plan empiezan a subir los incidentes de seguridad y la primera impresión es, estamos mal. Pues después de un plan de estos y de invertir una plata, pues antes aumentaron. Pero el resultado y la lectura es diferente, y es que la gente ya es un poco más consciente de que debe reportar cualquier tipo de anomalía. Entonces hay que ser cuidadosos cuando estemos leyendo las conclusiones de la retroalimentación con respecto a los planes de cultura. No sé si hay preguntas hasta el momento, dudas. Yo tengo una inquietud con algo, y es de esta misma manera se debería de divulgarlas o socializar las políticas. Pues porque, por ejemplo, si uno está implementando un sistema de gestión y necesita empezar a divulgar la política y después los procedimientos de la política, sería una manera correcta de hacerlo como lo está indicando en este momento con los controles. Pues igual la política es un control también, pero, pero estamos hablando más de que si yo tengo, no sé, 50 controles que escogí de los 114 de la norma, la manera correcta sería esta, porque yo lo veo como largo. O sería también saturar la gente de tanta información. Hay que darle tiempo al tiempo y diste la respuesta. Una política también es un control. Y un plan de cultura lo que busca es sensibilizar la implementación de los diferentes controles que salen del resultado de un mapa de riesgos. Entonces, si yo tengo un documento de políticas, yo tengo que buscar la estrategia de socializarlo a las personas, que lo conozcan, que sepa de qué trata, que sepan las sanciones, que sepa dónde consultarlo si hay alguna dificultad. Entonces, cuando yo me voy a devolver acá, cuando yo estoy haciendo una planeación, puede que se vea largo. El tema es, ¿y cómo hago para concatenar, digamos, diferentes controles
y que en un proceso de socialización los pueda socializar todos completos. Esa es como la estrategia y la planeación que uno debe hacer. En conclusión, los documentos de políticas y procedimientos deberían de socializarse y eso hace parte de los planes de cultura de seguridad. Lo que pasa es que un plan de cultura tiene muchas aristas. Entonces usted puede definir, no, yo voy a hacer un plan de cultura, digamos que a 3 años. Ok, entonces este primer año, ¿qué voy a hacer? Ok, entonces voy a trabajar sobre ciertos riesgos más altos. Y el segundo año, entonces voy a socializar las políticas. Y el tercer año voy a reforzar los 2 años anteriores con algo más light, más leve. Pero igual sigue siendo una estrategia de plan de cultura y sensibilización en seguridad. Sí, sí, fue claro. Sí, sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, ese era el tema teórico que les traía para hoy. Voy a hacer un resumen leve de todo lo que vimos en el curso, de toda la estrategia. El primero es un elemento de competencia 1. Vimos, hay 3 temas, 4 temas. Se vieron las generalidades, todo el tema de evaluación de activos, la metodología para definir niveles de clasificación. Hay muchas metodologías, ustedes pueden tomar alguna de ellas. Un tema de amenazas y vulnerabilidades y sus consecuencias. Igual amenazas y vulnerabilidades es largo porque eso depende del alcance del sistema de referencia. Entonces ahí hay que ser, digamos, un poco juiciosos para empezar a levantar todo eso. Y un tema 4 es el cómo actúan los atacantes, que lo vimos también en uno de los encuentros, de en la medida como el atacante esté pensando y articulando su programa de ataque, nosotros deberíamos estar pensando en qué riesgos me puede generar y cómo de una u otra manera desde los temas de seguridad yo empiezo a reducir esos niveles de riesgo. Tenemos un elemento de competencia 2. Ahí vimos todo el tema de las generalidades sobre la evaluación del riesgo y el proceso de riesgo como tal, que pues lo he repasado en algunas ocasiones, en casi todos los encuentros. Están las metodologías de evaluación de riesgos, la ISO 31000 y la 27, que es la que venimos siguiendo. Y el tema de generación de mapas, yo les pasé un archivo Excel que lo pueden seguir utilizando si así lo prefieren para sus organizaciones, para que calculen los riesgos, para que calculen independiente del alcance, tienen una herramienta que les puede llevar a tomar decisiones con respecto a los riesgos de exposición. Hay un elemento de competencia 3, que es el tema de la definición de los mecanismos de tratamiento. Recuerden que hay 4 mecanismos de tratamiento, no todo en la vida son controles, hay otros mecanismos que también ayudan. Un tema de mapeo de riesgos versus las normas, que ese fue parte de la actividad 3, de coger una norma y decir, ok, yo cómo reduzco estos riesgos. Y un tema que es el tema de retorno a la inversión. Tuvieron la oportunidad de en una página hacer un cálculo de lo que es el retorno a la inversión. Ustedes vieron las cifras con que calcula esa página, que uno dice, ¿si será cierto tanta plata? Bueno, es una página que lleva un buen tiempo ahí y digamos que es bastante fiable en los cálculos que hace. Entonces uno dice, ok, miremos y revisemos cómo se puede mover el no tener unos controles cuando yo calculo unos riesgos. Ese es el mensaje. Otros temas que vimos fue el tema de riesgos en proyectos y el tema de las vulnerabilidades como fuente de riesgo. Entonces ahí hay muchas cosas alrededor de lo que son los mapas de riesgos. Veamos un último tema muy rápido, más de repaso con respecto a lo que es el retorno a la inversión. Entonces lo que nos cuestionan mucho en las empresas es ¿y por qué los de seguridad son tan costosos? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y por qué están pidiendo un firewall? ¿Y por qué están pidiendo esto? ¿Y por qué están pidiendo aquello? ¿Cierto? No se puede hacer con algo free, ¿cierto? Es la pregunta del millón siempre. Ve, ¿y eso no se puede hacer con algo gratis? Y uno dice, pues de más que sí. Pero ¿cuánto es el costo del soporte, del mantenimiento? ¿Cierto? Todo lo que hay alrededor. ¿Cómo puedo recuperar la inversión?
pues no se puede recuperar la inversión, digámoslo, en un sentido figurado, pues porque los que recuperan la inversión son las áreas de venta, no la área de seguridad, a menos que nuestra organización se ocupe de vender servicios de seguridad. Entonces aquí deberíamos es de preguntarnos, es lo que hay aquí abajo, y es, bueno, ¿y qué pasa si no tengo controles? Que es el ejercicio de la actividad 3. ¿Cuánto se podría, o si cuánto estoy dispuesto a perder como organización si me atacan, si me roban, si tengo un problema de confidencialidad, si me tumban los sistemas y estoy por fuera 4 o 5 horas? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a negociar en plata y en tiempo? Esas serían las preguntas, digamos, más relevantes en términos de ¿y qué haría yo en ese entonces? Entonces ahí viene la estrategia de lo que es el ROI o el ROSI, que es el retorno a la inversión, como tal. Esto lo que tengo aquí es un ejercicio muy básico que nos sirve para entender un poco más el tema. El ejercicio es, hay un transporte escolar, un señor tiene un transporte escolar y detectó de alguna manera pues que tenía un problema en una llanta, no hizo los mantenimientos preventivos necesarios y que había que cambiarla, pero no cambia la llanta, no lo hace. Cierto día el carro tiene problemas de movilidad, o sea, se le dañó la llanta, se le dañó el rin y eso empieza a dañar muchas cosas ahí. Y el carro queda 10 días en el taller. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dejó de percibir versus implementar o comprar un neumático nuevo? Esa es la pregunta. Entonces aquí esta es una fórmula básica que es el valor del control, el ingreso de funcionamiento y la ganancia neta, que sería el ingreso por funcionamiento menos el valor del control. Es una cuentecita pues muy básica. Miremos en cifras. Digamos que el valor del control, una llanta, cambiar la llanta vale 300.000 pesos, nueva, con todo. Y se hace un cálculo de el transporte. Entonces, como es un carrito que transporta personas, entonces digamos que cobra 100.000 pesos por mes, por los días hábiles del mes, por la cantidad de estudiantes que hay ahí. Entonces, al multiplicar esto, nos da un valor de 75.000 pesos por día. Como se quedó 10 días sin carro, entonces nos daría el valor del día por los 10 días menos el valor del control, 300.000. O sea que esta persona, por no hacerle caso al preventivo de cambiar una llanta, dejó de ganar, o más bien perdió 450.000 pesos en 10 días. Pero hay otros costos adicionales, y es qué pasa con la pérdida de imagen. Supóngase que el señor transporta niños, entonces uno dice, bueno, yo creo que no volvería a montar mi hijo ahí. Pues si el señor no fue capaz de cambiar una llanta sabiendo que la detectó mala, pues yo no lo monto. Entonces un cliente menos y otro menos y otro menos. El costo de tener que enviar los estudiantes en otro transporte. Entonces él tiene que llamar a un amigo o el amigo de un amigo y decirle, hey, ¿me vas a ayudar? Es que estoy en el taller. Entonces al amigo le tiene que pagar los 100.000 pesos que él está dejando de percibir para que lo transporte por esos 10 días. O sea que a estos 450 realmente hay que sumarle la diferencia con respecto a los 100.000. Y seguramente habrán más costos ocultos aquí por no implementar el control que se supone se visionó. Ese es el tema de el ROI o ROSI, el retorno a la inversión en términos de seguridad. Y es qué me podría eventualmente pasar si yo no tengo esos controles que yo dimensioné desde un mapa de riesgos. Esa es la estrategia, y eso de una u otra manera fue lo que les pedí en la actividad número 3, que lograran concluir qué pasa si lo tengo o no lo tengo. El tema de ROI, el tema de ROSI. Bueno, no sé si hay preguntas al respecto, preguntas del módulo, preguntas de las actividades o de lo que acabamos de ver. ¿Dudas?
Ok, perfecto. Entonces, compañeros y compañeras, si no hay dudas, damos por terminado este módulo. Yo les agradezco enormemente que hayan participado de él, que se hayan preocupado por el cumplimiento de los objetivos. Espero que hayamos aprendido un poquito de los temas de riesgos y de seguridad, que realmente esto es lo que engrana todos los sistemas de gestión. Todos los engrana es los temas de riesgos. Mm, Espero haber cumplido las expectativas del curso en conocimiento, en prácticas, en poner en práctica esas actividades, y bueno, y que les sirva de una u otra manera para sus organizaciones y para su vida profesional. Muchas gracias. Seguramente por allá de pronto nos volvemos a ver en alguna materia más técnica, no esta tan administrativa. Normalmente dicto o a veces criptografía, a veces análisis forense, a veces controles y bueno, hay varias cositas que se van moviendo por ahí. Mm, Natalia, no, es con mucho gusto a ustedes por participar. Muchísimas gracias por estar atentos en estos encuentros sincrónicos. Entonces damos por terminado este encuentro y damos la finalización de este curso. Espero que los demás cursos pues les vaya también muy bien y que aprendan bastante. Una feliz noche para todos y voy a detener la grabación.